Sí, mi nombre es Juan Carlos Cortés Cruz, mi profesión es médico general y pues bueno, soy un médico privado aquí en la ciudad de Tlapacoyan desde hace como 20 años aproximadamente. Doctor, pues coméntenos sobre cómo se ha venido desarrollando este problema de salud que se está viviendo debido al COVID-19. Pues las acciones que ustedes también como médicos están implementando dentro de los consultorios, que incluso se han de alguna manera reforzado para protección también de ustedes. Bueno, como es sabido, los casos últimamente se han estado disparando. Si tomamos en cuenta las cifras oficiales que nos marca, digamos, el gobierno estatal, pues últimamente nos marca como casos confirmados 31 en la ciudad de Tlapacoyan, pero como ya venimos platicando también desde otras ocasiones, ya les había yo dicho que por cada caso confirmado, pues bueno, hay 10 más. Entonces, si tenemos 31 y si lo multiplicamos por 10, pues nos va a dar 310, ¿no? Si no estoy ahí equivocado. Entonces tenemos 310. ¿Por qué tenemos 310? Bueno, ya les platicaba yo en otras ocasiones que por la situación en la que vivimos, pues bueno, no a todos los pacientes se les van a hacer pruebas confirmatorias por diversas situaciones que escapan a la economía, por ejemplo, a veces a la misma enfermedad, porque van a haber casos leves, a lo mejor que no van a requerir que se les haga la prueba, o porque a veces algún paciente falleció y de repente no sabemos, porque no tenemos las pruebas contundentes, si falleció o no por COVID. Entonces, por eso es que tenemos esos 310 casos en nuestro municipio, si es que tomamos en cuenta, digamos, lo que nos dicen los expertos, ¿no? Entonces, bueno, últimamente se ha estado disparando mucho en nuestro municipio. ¿Qué hemos estado haciendo los médicos? Bueno, los médicos particulares, que eso es lo que me atañe más a mí, pues bueno, nos tenemos que adecuar precisamente a esta pandemia. Entonces, por cada paciente que llega y que tiene ciertas sospechas, pues nosotros tenemos que utilizar nuestro cubrebocas, y tiene que ser un cubrebocas especial N95, tenemos que utilizar gobles, tenemos que utilizar gorras, e incluso cada vez conforme se vaya poniendo esto más difícil, pues a lo mejor, como lo ven en la televisión, nos vamos a tener que poner nuestro traje de astronauta, ¿no? ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad es que yo no me enferme y que yo también no lleve esa enfermedad hacia mi familia, pero también igual proteger al resto de los pacientes. Cada vez que llega aquí un paciente y yo siento que tiene ciertas sospechas por COVID, tengo que hacer la limpieza de los instrumentos que utilicé en él, de mi escritorio, de las sillas, de la cama y en este caso del espacio donde ustedes ahorita se ubican, para que precisamente evitemos más contagios. Entonces, esas son las medidas que nosotros realizamos. Otra de las medidas, pues bueno, ya las veníamos realizando desde marzo, que les habíamos comentado que cada vez que vinieran a nuestro consultorio, todos, sin distinción de pacientes, pues bueno, utilizaran cubrebocas. En este caso yo estoy utilizando citas por cada paciente con la finalidad de no aglomerar en la sala, con la idea de que no existan más contagios, ¿no? Constantemente estarse lavando las manos, nosotros como médicos, puesto que en cada exploración que yo realice, más o menos mínimo me tengo que estar lavando las manos entre 4 o 5 veces o utilizando el gel con la finalidad precisamente de evitar más contagios. Son algunas de esas medidas que estamos haciendo, aunque también la otra ocasión que me habías por ahí contactado, también te había yo dicho que de repente también es una muy buena idea, sin embargo no funcionó el hecho de tener a través de vía telefónica consultas.
¿Por qué? Bueno, porque la idea es tener un distanciamiento, ¿no? Y ese distanciamiento va a hacer que de cierta manera no haya más contagios, pero yo lo puse, si se dan cuenta, fuera de mi consulta, la hojita está el número, y muy pocas veces, la verdad, recibí alguna llamada, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir utilizando medidas que de repente nos vayan funcionando, pero bueno, son algunas de las medidas que vamos haciendo. Bien, doctor, se menciona que en municipios, por ejemplo, como Martínez de la Torre, ya se ha dado el cierre de algunos consultorios. En el caso de Tlapacoyan, ¿también se ha tomado esta medida en algunos doctores? Bueno, en la Sociedad de Médicos de Tlapacoyan, pues somos un grupo nutrido. Sin embargo, bueno, cada quien tiene sus propios criterios y también nosotros a veces los aceptamos. Algunos de mis compañeros han optado por cerrar con distintas finalidades. Algunos han querido cerrar porque la palabra sería que están como molestos de que la gente no acata las normas, las disposiciones que constantemente escuchamos por todas partes, la radio, la televisión, la prensa, ahorita con lo de las redes sociales, y pues ustedes mismos lo conocen, que la gente, no la mayoría, pero un porcentaje se niega a aceptar las normas, no utilizar cubrebocas, no aceptar la sana distancia, se molestan a veces porque se les recomienda algo. Por ejemplo, nosotros en el mismo consultorio tenemos que a veces salir como médicos y decirles pónganse su cubrebocas. Entonces, en otros comercios también, ustedes no sé si lo han notado, en bodega, por ejemplo, en otros comercios, pues bueno, también igual, de repente la gente a veces se molesta, ¿no? De que nada más pasa uno, de que no se aceptan personas mayores de edad, que no se aceptan niños. Entonces, pues de cierta manera, eso ha llevado a que algunos de mis compañeros opten como una manera de reclamo hacia la sociedad, de que ellos pues sí tienen la ética, sí aman su profesión, pero también están reclamando de esa manera porque también están diciendo que también aman más a su familia y que también se quieren más a ellos, y que si la sociedad, bueno, no los aprecia, pues entonces ellos también igual van a optar por cerrar. Yo soy muy respetuoso de su decisión. Hasta el momento, pues yo no he cerrado, pero sí he tomado otras medidas, y las otras medidas son, por ejemplo, cerrar hasta estoy trabajando hasta las 3 de la tarde, mi turno por lo regular era hasta tarde, noche. Últimamente estaba cerrando demasiado noche, 10:30 de la noche, pero la verdad ya llevo todo un mes así, ya me siento a veces un poco fatigado, cansado, por toda la situación, no solamente de atender a los pacientes, sino también por todo el hecho de que les acabo de platicar con respecto a la limpieza que se tiene que realizar en el lugar, ¿no? Bien, doctor, bueno, de los doctores que pertenecen a esta asociación, ¿cuántos han tomado esta decisión de pues suspender actividades? Bueno, 3 compañeros han optado por cerrar precisamente sus consultorios. Algunos a medida de seguridad propia, otros a manera de reproche hacia la sociedad, y bueno, otros compañeros, pues bueno, ahí continúan trabajando, ¿no? Pero igual, o sea, yo creo que tarde o temprano, pues también igual a lo mejor van a optar por esa medida en caso de que vean que la sociedad, bueno, no está realizando lo que le corresponde, porque en esta pandemia todos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, la sociedad tiene una responsabilidad, ustedes como prensa tienen otra, nuestro municipio tiene otra, y cada uno de nosotros debe aportar algo para que esta pandemia, pues bueno, no surjan más defunciones.
Doctor, también nos mencionaba que, bueno, en los últimos meses se ha incrementado considerablemente las consultas. ¿Qué tanto se han elevado? Bueno, pues yo en mi consultorio, lo que les puedo decir es que tengo casos siempre sospechosos, la mayoría, muy pocas personas pues aceptan a realizarse una prueba, ya sea por condiciones que tienen que ver con la economía, por ejemplo, o por situaciones de miedo, ¿no? Porque dicen, bueno, así me quedo con la duda, ¿la tengo o no la tengo, no? Pero tiene miedo de saber, como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? De saber si eres diabético, de saber si tienes a lo mejor algún problema, y como que eso les causa cierto temor. Entonces, lo que yo les puedo decir es que yo con ciertos casos los considero como sospechosos, pero en mi consulta aproximadamente la mitad, el 50% viene por este problema de coronavirus. Bien, también otro problema que se está dando es que algunos casos que incluso se han hecho la prueba, se han confirmado, no se respeta la cuarentena. Sí, ese es otro problema. Lamentablemente, como mexicanos, pues aquí a veces la ignorancia, ¿verdad? A veces la falta de dinero también, podríamos ponerlo como pretexto. Pero si tú sabes que tienes un probable COVID, pues ya lo has escuchado miles de veces y también igual a través de nosotros como médicos, porque nosotros se lo decimos, se tiene pregunta, perdón, tiene mucha razón, o sea, la verdad es que nadie acata esa orden que nosotros les damos como médicos. Yo como médico tengo una ética profesional, sin embargo conozco a los pacientes que lo tienen y a veces salgo a la calle y a veces en ese momento los encuentro. Quería decir una mala palabra, pero la verdad es que no me gusta hacer de esa manera, ¿no? Pero la verdad es que mucha gente no está obedeciendo. Por eso les digo que yo creo que en esta pandemia cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad y nosotros como sociedad debemos de tener esa responsabilidad. Cuando estoy enfermo me quedo resguardado y de esa manera evito más enfermedades en mi entorno. La recomendación, quedarnos en casa una vez que yo esté enfermo. Sabemos que nuestra economía está precaria y más con esta pandemia igual, pero yo creo que debemos valorizar qué es lo más importante, la vida o el dinero, ¿no? A lo mejor tengamos que conseguir, a lo mejor tengamos que pedir un poco prestado, ¿no? A lo mejor a la familia o a lo mejor de otra manera, pero mejor me quedo en casa, evito más enfermedades y más si tengo otra familia más de 50 años o que tengan problemas de diabetes, hipertensos, obesos, etcétera, ¿verdad? Doctor, las recomendaciones para quienes ya presentan este padecimiento y para las familias. Bueno, las recomendaciones para el que ya lo tiene, pues es acatar las recomendaciones de su médico. Quedarse en casa mientras tenga los síntomas y aún después, durante un lapso desde que comenzamos con cualquier síntoma mínimo que sea, durante 2 semanas. En la casa, aislarnos lo más que podamos. ¿Por qué digo eso? Lo más que podamos, porque bueno, sabemos que a veces en una casita pequeña viven muchas familias, ¿no? Esa es la verdad, esa es nuestra realidad. Entonces, bueno, por lo más que podamos darle un pequeño espacio a esa persona que está enferma, utilizar el cubrebocas al 100% en la habitación, retirarlo pues bueno, cuando tenga que comer, limpiar toda la zona o el área con agua con cloro constantemente, unas 2 o 3 veces en todo el día.
para evitar el contagio en el resto de la familia. Y pues bueno, lo más importante en el paciente, y al menos así yo lo sugiero, hidratarse, consumir frutos cítricos y llevar a cabo bien su tratamiento que se le dio por su médico. También aquí, no sé, quiero hacer como que un apartado precisamente en eso del tratamiento, porque ustedes como reporteros tal vez ya lo conozcan, que bueno, a través de redes sociales, pues bueno, nos han llegado imágenes sobre tratamientos que tomó fulano, que tomó sultano, y de repente, pues piensas que te va a funcionar también a ti, ¿no? Y compran a veces masivamente porque pienso que a lo mejor en algún momento me va a dar, voy a la farmacia y lo que estamos viendo es que los medicamentos también se están acabando, ¿sí? A lo mejor ustedes como reporteros, pues bueno, también ya por ahí han estado sondeando y eso es lo que nos hemos encontrado, o sea que de repente los medicamentos que sirven para ese tipo de problema o que nos pueden ayudar un poco, pues de repente ya no hay. Y para la persona que de repente a lo mejor lo requiera, pues bueno, tiene que buscar a veces hasta 2 o 3 días para poderlo encontrar. Y lamentablemente lo que no tenemos en esta enfermedad es el tiempo. O sea, mientras más pronto se inicie un tratamiento, eso le va a ayudar a salvar su vida. Si usted tiene algún padecimiento, por mínimo que sea, que se vea que sea una gripita, acuda con su médico. Y su médico sabrá qué tratamiento es el que hay que dar. No acudir como cuando no estaba la pandemia, porque puede ser que esto sea COVID. Pasar 7 días, cuando ya quieras reaccionar, la verdad, ya no vas a tener muchas opciones, ¿no? Entonces, podemos esperar como cuando antes, que no existía la pandemia. Durante los meses de julio, en años anteriores, sí se han presentado para mí casos con gripas, faringitis, porque son los cambios de clima, la humedad, la temperatura, y era normal que se presentaran esos casos, pero ahora no hay que confiarnos. Cualquier síntoma respiratorio, por mínimo que sea, acudir con su médico para que él valore y vea si tienes un síntoma normal, por una gripita, por una infección en tu garganta o tienes un COVID para iniciar un tratamiento. En ese sentido, médico, bueno, sabemos que ante la pandemia, como bien lo menciona, ya hay escasez de medicamentos a consecuencia, bueno, de que algunas familias buscan prevenirse del COVID y están generando pues la automedicación. ¿El riesgo que esto conlleva o si es aceptable como parte médica? Bueno, la verdad es que hasta el momento no existe una manera de prevenir la enfermedad, o sea, no existe, ¿no? Una vez que tú ya empiezas a tener ciertos síntomas, pues entonces ya es el momento de iniciar algún tratamiento. ¿Y cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Pues bueno, va a variar porque la sintomatología no va a ser la misma en una persona joven, en un niño o en un anciano. Entonces, dependiendo de eso, nosotros valoramos y damos un tratamiento que va a ser diverso dependiendo la edad, dependiendo si tiene otros antecedentes, como ser diabético, como ser hipertenso, como ser obeso, porque en ellos hay que tener mucho más cuidado. Entonces, para que quede claro, pues no existe un tratamiento, al menos así lo dicen las guías o los expertos, que prevengan, ¿no? Lo más adecuado, como todas las enfermedades, pues es cuidar nuestro sistema inmunológico, estar comiendo correctamente, estar hidratándonos adecuadamente, dormir lo suficiente. ¿Para qué? Bueno, pues para que mi sistema inmunológico responda correctamente ante cualquier enfermedad, no solamente COVID. Ante esta situación que está enfrentando, bueno, la Asociación de Médicos, donde están observando que todavía hay falta de conciencia de la población y quienes acuden principalmente a sus consultorios, ¿tomarán alguna medida de que este panorama se siga presentando dentro de sus consultorios?
Sí, como te decía, mira, nosotros como sociedad de médicos, pues bueno, también igual, somos respetuosos de cada uno de los miembros, cada quien, pues digamos, toma sus medidas en sus consultorios. A veces nosotros, pues bueno, tratamos de hacer esto consensuado, pero como saben, pues de repente cada quien tiene sus propias opiniones. Algunos de mis compañeros han tomado esas medidas. Hasta el momento en mí, pues bueno, no lo he considerado, sino la medida que tomé ya se las explicaba, que es nada más trabajar hasta la tarde. Pero bueno, me haces la pregunta directamente a mí. Yo creo que si en su momento esto sigue aumentando, si la gente no acata las normas, porque lo vemos constantemente, qué es lo que tenemos que hacer a través de todos los medios, y si la gente no quiere responder, pues bueno, también a veces como médico, pues a veces llega el cansancio, a veces llega el hartazgo, y pues bueno, a veces yo creo que tendría que ver por el bien de mi familia y cerrar, ¿no? Aunque lamentablemente sí me sentiría un poquito mal por mi profesión, por mi ética, porque sé que tengo que cumplir, pero a veces tiene uno que poner todo en una balanza, ¿no? Entonces ya en su momento yo creo que tendré que tomar esta decisión, pero por el momento voy a seguir aquí en mi consultorio. Médico, pues algo más que nos quiera comentar. Pues, no, muchas gracias por estar aquí en mi consultorio. Al resto de la gente, pues invitarlos a que precisamente acaten todas las medidas que se dispongan en el municipio, en los consultorios de los médicos, que no den información falsa, que no la divulguen, porque eso no ayuda precisamente en este momento en el que estamos. Debemos de ayudarnos entre todos, y cada uno de los sectores que existen en nuestro municipio, desde el sector económico, desde el sector religioso, desde nosotros como médicos, pues bueno, tratar de ayudarnos, tratar de poner cada quien nuestro granito de arena para que esto no afecte nuestro municipio más de lo que ya está sucediendo. Si no quieren creer en la enfermedad, pues bueno, de repente se pueden ir, y cada uno de ustedes como reporteros darles la información, por ejemplo, no solamente de lo que yo les diga como médico particular, sino por ejemplo pueden ir a veces a un o no desabasto de medicamentos, pueden ir al registro civil, qué tantas personas han fallecido, pueden ir, por ejemplo, a una funeraria para saber qué tanto han aumentado su trabajo, y a través de eso pueden lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tenemos un caldo de cultivo entre que nos llegó una nueva enfermedad, entre que esta enfermedad es muy contagiosa, entre que esta enfermedad ataca principalmente a los más vulnerables, a las personas mayores de 50, a las personas que tienen otras enfermedades, diabéticos, hipertensos, personas con problemas cardíacos, y bueno, eso va haciendo que tengamos un caldo de cultivo desfavorable para la población. Ojalá que la gente entienda, ojalá que podamos hacerles ver que nosotros como médicos lo que queremos es ayudar, y que el resto de la población también pueda aportar lo que tenga, que salga de control aún más todavía.